bendecirles grande, poderosa, abundantemente. Es un grato placer para mí, sumamente grato estar acá. El pastor Oscar, y ya usted sabe la historia, yo era un bebecito y él ya era un dirigente de la iglesia. Igual su hermano Elmes también. Son personas muy queridas por mí. Y de igual manera, cuando llegué acá, que estaba en el cuarto para la oración, me encontré acá con un hermano sumamente querido, Gregory Simon. Si ustedes ven a Gregory, me ven parecido. Así que, un abrazo, hermano. Todo un hermano. Hemos estado en algunos lugares predicando. Y siempre he dicho de Gregory. Gregory es el tipo de predicador con energía, con fortaleza, que difícilmente la gente se le duerme. Curiosamente, Dios me ha dado también un poco de energía para hablar y demás. Y la gente dice, él tiene energía, pero igual que Gregory. Pareciera ser como que lo imito, pero si es así, hermano, amén, un placer, un placer. En esta mañana quiero que hablemos un poco acerca de la Biblia. La palabra de Dios es maravillosa, nos indica poderosamente la voluntad de Dios para nosotros. Nos explica, nos muestra las verdades de Dios para nosotros. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre algo muy significativo para mí. Lo que quiero tomar en cuenta en esta mañana es lo siguiente. No es tan fácil creer en un Salvador. No es tan fácil creer en un Salvador o en la idea o en el concepto de un Salvador si la persona no tiene completamente clara de qué tiene que ser salvo. La gente predica comúnmente, hay salvación, necesitas ser salvo. Y la pregunta fundamental de mucha gente podría ser, ¿de qué cosa yo debo ser salvo? Respuesta, del pecado. Y la pregunta sería, si yo seré salvo del pecado, explícame, dame a entender de qué forma entonces el pecado ha contaminado mi vida. A veces se le da a la gente una respuesta entendiendo que las personas siempre van a creer en la Biblia como uno cree en la Biblia. Pero uno le habla a gente de la Biblia que no cree en la Biblia. Uno le habla a personas de la Biblia que sus conocimientos principalmente son filosóficos, son científicos. Hay conceptos en las personas que no tienen mucho con lo que Dios enseña en su palabra. Por consiguiente, partir netamente de la palabra con una gente que principalmente no cree en la palabra, ¿usted me entiende? No es como tan fácil. Que la gente entienda que tiene una necesidad de un Salvador. En esta mañana, la palabra de Dios nos va a ayudar a ver un poco más desarrollada esta idea. Y los hermanos y amigos también presentes la vamos a disfrutar en el nombre de Cristo Jesús. Te invito a que oremos en esta hora. Señor y Dios, en este momento gracias por la ocasión maravillosa que nos das. Ahora vamos a estudiar tu palabra. Al estudiarla te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos proteja, nos ilumine y nos ayude a entender y a cumplir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, verso número 12. Acompáñeme allá, por favor, con su Biblia. Repito, Romanos capítulo 5, verso número 12, es el texto que vamos a tomar para iniciar la exposición esta mañana. Así que acompáñenme, su Biblia, su tableta, iPad, teléfono, con lo que guste. Romanos capítulo 5, verso 12, es la ruta a la cual todos en esta mañana vamos a llegar. Leemos en esta mañana Romanos 5, 12. El texto dice de la siguiente manera, note bien, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Wow. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, cuando usted lee el pasaje bíblico, va a notar dos cosas importantes. La primera, el texto presenta que lo que se llama pecado o se conoce como pecado existió, entró en el mundo por un hombre. La consecuencia de que entró el pecado fue la muerte. Ahora, el texto presenta principalmente el pecado entró al mundo por un hombre. La muerte entró juntamente con el pecado. Y ahora, cuando el texto se va a terminar, presenta claramente que ya no fue un hombre que pecó, sino que ahora todos los hombres que hicieron pecaron. Hay una pregunta fundamental entonces que en el texto bíblico hay que hacerse. ¿Quién exactamente fue que pecó? ¿Pecó un hombre o pecaron todos los hombres? De alguna forma en el texto usted y yo debemos ver la respuesta a esta importante pregunta, porque la respuesta a esta pregunta nos sirve como base o fundamento para poder responder la principal pregunta: ¿cómo la gente va a darse cuenta de que tiene una necesidad de un Salvador? Y usted conoce la historia. Dios creó el mundo, estableció a Adán y Eva en un lugar, jardín del Edén, y Dios conversó con ellos dos. Les dijo: no comer de este fruto, este árbol. Y usted y yo conocemos de que por comer del fruto que Dios prohibió, lo que se llama pecado entró a este mundo. Ok, hay una pregunta muy importante. Si lo que se llama pecado consistió en que dos personas, Adán y Eva, físicamente comiesen de un árbol que Dios prohibió, hay un árbol aquí, hay dos personas aquí y dos personas están haciendo algo que aparentemente Dios prohibió. Comió la mujer y comió. El texto me está dando a entender hasta esa parte que el pecado entró porque un hombre pecó, la pareja pecó. Sin embargo, ¿cómo ahora explicamos la segunda parte del texto que presenta que ya no fueron ellos, sino que ahora todos los hombres que hicieron? ¿Por qué la gente es pecadora entonces ahora? ¿Quién estaba ahí aquel día? ¿Quién comió ese fruto físicamente? ¿Usted comió? Usted no lo comió. Usted no vio el árbol, no vio el color de la fruta. La gente tiene muchas hipótesis si era manzana. Yo no sé qué era. O mango. O si fuera mango estaba rico. Yo soy amante del mango. Usted me capta la idea. Si lo que se llama pecado es una consecuencia de una acción física, pues correctamente la consecuencia debió caer solamente a Adán y Eva. Físicamente pecaron, comieron del árbol, pero el texto presenta ahora que los demás también participan de ese pecado. Y aquí, según veo, está el gran problema de la gente. ¿Por qué yo pequé? ¿Por qué soy pecador? Si no comí, si no vi, si no estuve, ¿por qué razón en el texto se presenta que yo soy también pecador? Y es una pregunta que se responde a veces, vamos por salir de paso, ¿sí? Me gusta ver en el texto lo siguiente. Me gusta ver en el texto lo siguiente. Cuando hay un equipo, baloncesto, pelota, supongamos había un juego no hace mucho por ahí de fútbol. Yo estuve trabajando en Miami y me tocó comportar en una línea de negocios que era de un solo dueño o dueños. Trabajaban normalmente colombianos ahí y entré al primer negocio, no había nadie. Al segundo, tercero, nadie. Y como por el quinto negocio me encontré con todos ellos juntos ahí mirando el juego. ¿Y qué hacen aquí?, le pregunté. Bueno, que el jefe nos dio 5 minutos para ver y ya usted sabe. Estaban esa gente, mire, mirando esa pantallita con una emoción sumamente grande.
Hubo un domingo, jugaba Colombia. Aleluya. Yo estaba en una casa almorzando con una colombiana y la colombiana estaba pendiente al juego. La llamaba otra colombiana, pusieron un gol y era una emoción. Ganó Colombia el juego. Cuando Colombia gana el juego, ya usted puede saber, hubo una fiesta inmensa, maravillosa, buena. Y usted que estaba mirando el juego va a notar que hay gente de Colombia que está fiestando, está contenta. Y yo me rasco y digo, pero yo no lo vi en el campo jugando. ¿Y qué pasó aquí? Como que cuando miré, no lo vi, no lo ubico en el campo. Pero esa persona que está ahí me está dando a entender que de alguna forma ganó el juego. ¿Por qué ganó? ¿Jugó? No jugó. Pero alguien que lo representaba a él, sí jugó. De manera que aunque él no ganó, alguien que ganó y lo representa a él, le imputa su victoria a él. Y él también es un vencedor. Curiosamente, en el texto bíblico, Adán y Eva son los primeros que Dios creó. En el juego de la vida, a Dios, son los primeros que están ahí. Eso significa claramente que la victoria de ellos iba a ser nuestra victoria. Su derrota lamentablemente llegó a ser ahora nuestra derrota. Y ahora comienzo a entender un poco más el concepto. Yo soy un pecador y tengo una necesidad de salvación porque antes que yo naciera, alguien lamentablemente pecó. Pecado se extiende hasta mí. De paso, la palabra de Dios identifica esto claramente. El salmista en un momento dijo algo que me llama bastante la atención. Él dijo claramente, en pecado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y en maldad, ¿notó? El salmista dice ahora claramente, en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. Está dando a entender él ahora de que toda persona que llega a esta tierra nace bajo este formato, muerte y pecado. No es un asunto que tiene que ver con este sí y este no. El problema del pecado y la muerte es un problema que tiene toda persona que nace en esta tierra. Lamentablemente, esa es la realidad. Es un problema que todos nosotros tenemos. Pero no se queda todo ahí. Ese es el problema. Pero para ese problema hay una solución maravillosa. Y esa está en Cristo Jesús. Cristo resuelve eficazmente el problema del pecado. Ahora, debo hacer una siguiente pregunta. Nóteme bien. Si armamos el cuadro, nos damos cuenta que hay una secuencia. Hay una secuencia. Nótala acá. Dos personas aquí cometen algo que se llama pecado. Su acción física deja una consecuencia que es obviamente pecado y muerte. Dos personas, acción, pecado, muerte. Si el pecado llegó al ser humano por representación, no por acción. El bebé cuando nace pequeñito no acciona, ¿sí? Es pecador, pero no ha hecho nada. Es un bebé, es un niño inocente completamente. El problema no está ahí en su acción. El problema está en lo que lleva, según decimos, en su naturaleza. Ellos dos actuaron
decidieron, fueron guiados, motivados a actuar por algo, y ese algo causó en ellos el pecado. ¿Qué pasa entonces con nosotros hoy en día? Quisiera que usted me acompañe, por favor, a otro texto de la Biblia, Santiago capítulo 1, verso número 8. Vamos a responder qué pasa ahora con nosotros en estos tiempos. Acompáñenme allá, Santiago capítulo 1, versículo número 8. Y vamos a responder lo que pasa con nosotros y veremos en esta mañana por qué es tan necesario que aceptemos la vida y la salvación de Cristo para cada uno de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo número 8, estamos respondiendo qué pasa ahora con nuestras acciones. ¿Por qué nuestras acciones ahora de alguna manera representan pecado o la voluntad de nuestro Dios? Santiago 1:8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo, ¿sí? Es, ¿cómo es? En todos sus, ¿qué? Ese texto bíblico, y escuchándolo, muchas veces lo escuché el texto bíblico. Es un texto bíblico que se aplica principalmente a una persona inconstante. Es una persona aparentemente que hoy está estudiando psicología. Se cansó, no me gusta esto, mañana se va a derecho. No aguanto esto, se va a medicina. El texto lo aplican a una persona que aparentemente se enamora hoy de una persona, mañana de otra. Es una persona que no está como clara de lo que quiere como tal. Sí, es un texto que se presenta para identificar a una persona que hace muchas cosas y no va enfáticamente por ningún camino. Ahora, muy bien, el texto en el lenguaje original dice un poquitito más de eso. La palabra doble ánimo es una composición de dos vocablos en el griego que significan dos mentes o literalmente dos corazones, dos mentes. La primera parte de la palabra es dis, significa dos. La segunda parte es such, significa mente o corazón. El texto presenta que una persona que está, escúcheme bien, está viviendo con dos mentes o con dos pensamientos en él, es inconstante en sus caminos. Por ejemplo, hay un personaje llamado Pablo. Y Pablo dijo en un momento lo siguiente: yo no comprendo lo que me está pasando. Estoy claro del bien que yo quiero. ¿Qué cosa? ¿Recuerdan eso? Yo sé claramente, estoy convencido del bien que quiero hacer, pero cuando actúo, ejecuto, hago el mal que yo. Dos mentes. Pablo quiere hacer el bien, pero cuando actúa, él no hace el bien. Este texto se aplica realmente a una persona que tiene el conocimiento de Dios, tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo está lidiando con tentaciones que lo quieren llevar a practicar aquellas cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Fue lo que pasó en el Edén. Ahí está Eva. Eva está ahí, frente al árbol. Está diciendo claramente: estoy consciente que Dios me dijo que no toque, que no come ese árbol. Eva está clara de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo hay un deseo en ella. ¿Y por qué será que dijo eso? Pero está tan bonito el fruto. ¿Y qué pasará? ¿Y qué no pasará? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Me comprende? Frente al árbol, viendo algo que le gusta, pero en su mente teniendo en cuenta otra cosa que va conforme a la voluntad de Dios. De manera que en el tiempo presente, todos nosotros, escúcheme bien,
amigo y hermano en esta mañana. Todos nosotros, al igual que Eva, nos paramos frente al árbol, sabiendo que no debemos comer de él, pero al mismo tiempo con el deseo de comer de él. Comer de él es lo que deja el problema. Veámoslo más claro en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo número 13. Santiago capítulo 1, versículo número 13. Veamos cómo trabaja esto en el ser humano. Santiago 1, verso número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta ¿a quién? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué más? Dios no tienta a nadie. Dios no me hace caer. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Todo ser humano, habido y por haber en esta tierra, tiene gustos, tiene inclinaciones, tiene una filosofía de ver las cosas, entenderla, vivirla, practicarla. Y en ese proceso de interpretar, de creer, de hacer, en ese proceso es donde se encuentra hoy en día el mayor problema. La palabra de Dios dice claramente lo siguiente: por tanto, si coméis, si bebéis o si haced cualquier otra cosa, que sea todo hecho para la gloria de ¿quién? El problema no está en actuar. El problema no está en comer, no está en beber, no está en vestir. El problema no está en querer una mejor vida. El problema consiste en que haciendo eso, a veces no glorificamos el nombre de Dios. Y el texto enseña claramente que cada persona es atraído, es seducido por sus propias concupiscencias. Hay un problema sumamente grande aquí. Le explico de esta manera. Hace muchos años, mi hermana, una que amo bastante, se la tomó con que yo debía ser karateca para defenderla a ella. Y no es relajando, yo tuve que ser karateca por ella. Y me fui a una escuela de karate, o ella me llevó, mejor dicho. Y ahí estaba en esa escuela de karate. Había momentos que iba a otra escuela, a otro dojo, iban allá a practicar con nosotros. Ahí estaban los senseis, los estudiantes, tomando la física, como decimos. Cuando acababa la física, acababa todo ya. Cada sensei se quedaba en el centro y ambas escuelas frente a frente. Cuando hacían eso, uno sabía que era a pelear que uno iba. Y los senseis, obviamente, sacaban a sus mejores gallos. Y a veces iban mirando, usted, párese. Y usted se paraba como un guerrero y se paraba recto como un guerrero. ¿Ok? El otro se paraba. En ese momento, usted se ponía y miraba los brazos, el tamaño. A veces los peleadores arrugan la cara como para, mira qué cara de malón, mira como un malón ahora mismo. Y usted en esa etapa está analizando su contrincante, analizándolo a él, ¿sí? Es todo parte de un pensamiento, estoy pensando lo que veo frente a mí. Pero cuando él decía posición de pelea, que usted se cuadraba, y él se ponía así y decía a Jimmy, mire, había luz verde,
había que pelear con todo, pero con todo, pero con todo, porque si no se peleaba, el otro fajaba a uno. Es fácil pelear con alguien frente a ti, es fácil hasta correr, es fácil. Pero cuando la pelea no es externa, sino interna, dentro de ti, hay un problema mayor todavía, porque estás luchando, estás peleando contra ti mismo, contra tus gustos, intenciones, inclinaciones. Hay una pelea contigo mismo. Estás frente al mostrador. Has tomado, te has embriagado y ahora estás golpeando tu cabeza una y otra vez, maldiciendo por qué razón volví a embriagarme. ¿Será posible que un joven, después de haber visto algo indecoroso, impuro, está ahora atormentándose? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué lo vi? ¿Será posible que alguien, después de comer lo que no debió comer, se lamenta ahora? Ay, pero ¿por qué esta boca no me deja en paz? Se lamenta luego. Mire, pelear con uno mismo es lo más duro que hay. ¿Sí? Es lo más, mire, pelear con uno mismo. Yo llevo 30 y algo de años, no mucho, y bueno. Pero somos tentados. Ahora, ¿qué pasa cuando en esa pelea nosotros caemos? ¿Qué pasa? Versículo 15. Nóteme bien, por favor. Verso 15. Entonces la concupiscencia, ¿sí? La tentación, ¿sí? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Notó esa parte? Y el pecado, habiendo sido consumado, da a luz. ¿Qué cosa? Lo que pasó aquí, Adán y Eva, árbol fruto, comieron, la concupiscencia se consumó, comieron, pecado y muerte. Lo que pasa hoy en día, el ser humano es atraído, seducido, muy bien, participa, peca y tan pronto peca, viene la consecuencia que es la muerte. Ahora bien, si esto es cierto, si esto es verdad, si esto es una realidad, ¿cómo yo sé entonces lo que es pecado? ¿Cómo yo sé cuándo estoy pecando? ¿Cómo identificar entonces en el momento que estoy pecando? ¿Cómo identifico ese momento? Porque es importante saber cuándo y cómo identificar ese momento. Entonces, yo quiero poner una ilustración en esta hora. Supóngase que yo soy un padre que tiene dos hijos. Supóngase eso. Yo tengo un carro y dos hijos. Me levanté un domingo por la mañana y llamo a mi hijo mayor. Ven acá, papi, mira, yo necesito que me laves el carro. Está sucio, lava el carro. Yo tengo una voluntad, un deseo, un gusto, como usted le llame, mi gusto, mi deseo, mi voluntad, que mi hijo lave el carro. Me dice mi hijo, mira papi, estoy cansado, tengo sueño, estoy chateando por el WhatsApp. No, yo no puedo.
Y usted sabe que en este tiempo no puedo, es no puedo, ¿sí? Y usted no puede forzar mucho porque no puede. Okay. Llamo a mi hijo menor. Papi, ven acá. Yo necesito que tú me laves el carro. Mi hijo me dice, no papi, no hay problema. Saca la manguera, saca todo, lava el carro, ¿sí? Ya, perfecto, lavo el carro. A la semana entrante, mis dos hijos vienen a verme. El mayor me dice, papi, mira, tengo que salir con la novia, entonces préstame el carro porque hoy me toca con la novia a la salida. Ok. El pequeño viene ahí mismo y me dice, mira papi, préstame el carro porque tengo que salir, préstame el carro. Ahora tengo dos hijos frente a mí. Un solo carro. El mayor quiere el carro y el menor quiere el carro. Si le doy el carro al mayor, el menor se pone molesto conmigo. Si le doy la llave al menor, si digo a ninguno, los dos que están separados se unen y son contra mí ahora. ¿Notó eso? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo ahora justifico el actuar de los dos? ¿Cómo ahora justifico? ¿Cómo hago ahora? Y digo, oh, pero ven acá, esto es fácil, simple matemática. La semana pasada había algo que yo quería, que era mi voluntad, que era mi deseo. ¿Y cuál era mi voluntad? ¿Cuál era? Que alguien lavara mi carro. Oh, ya veo. ¿Y quién lo lavó? ¿El menor o el mayor? Oh, el menor. Ahora, el beneficio que yo tengo, que es mi carro, ¿a quién se lo voy a dar entonces? ¿A quién? ¿Notó eso? ¿Notó? El problema de la gente es que está buscando hacia abajo identificar lo que es pecado. No funciona así. Identificar lo que es pecado consiste cuando yo conozco para mi vida la voluntad de Dios y cómo yo actúo ahora en consecuencia al conocimiento que tengo de la voluntad de Dios. Mi actuar ahora se define si es bueno o si es malo por cómo lo hago delante de la voluntad de Dios para mi vida. Y eso es completamente fácil de saber, completamente fácil de identificar cuando la vida del ser humano no va conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Quiero ir resumiendo con lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Ella es la base para la salvación del ser humano. Quiero que pongamos un último ejemplo. Mañana me levanto, por la mañana temprano, salgo y encuentro mucha gente en la calle. Llegué y pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Me dicen, esto es una escuela y hay un operativo médico, llegaron unos especialistas de China y van a atender gratis, a dar medicina gratis, es algo maravilloso, es un aporte a la comunidad. Ok, llegué a un lugar. Ya yo sé en síntesis lo que van a hacer en ese lugar. Lo que yo no sé es todo, pero sé en síntesis. Ahora, cuando yo estoy en el lugar, hay 3 preguntas claves que yo debo hacer. La primera que yo debo hacer es esta. ¿Cómo hago para que me atiendan? Es la primera.
Bueno, mira, te paras ahí y alguien te dará un ticket. No hay problema. La segunda pregunta que yo voy a hacer es esta. ¿Y a qué hora comienza esto? ¿O cuándo comienza esto? Después del ticket, una hora más tarde, te van a atender. Van dos preguntas. La tercera pregunta que yo debo hacer en ese lugar y en ese momento es la siguiente. ¿Estoy yo dispuesto a recibir los medicamentos, las instrucciones y a practicarlas al pie de la letra para sanarme? Si estoy ahí, si estoy en la fila, es porque lo que me van a dar a mí lo voy a tomar. ¿Y qué me voy a hacer? Sería ilógico que me den algo para las gripes y yo lo tomo y hago lo que me dé más gripe. ¿Verdad que sí? No hay como sentido ahí. Lo que me van a dar ahí, yo debo practicarlo, porque de eso depende mi mejoría. Ok, fácil. El ser humano es pecador. Es llamado al mal. Llega a este lugar maravilloso que es un templo. Y cuando usted llega a este templo, usted sabe que este templo es un lugar donde la gente viene a encontrarse con Dios. En síntesis, este templo es un lugar donde yo me encuentro con Dios, donde Dios establece, provee salvación para el ser humano. Yo puedo quedarme sentado solamente con el concepto que tengo de que aquí Dios está, aquí Dios salva. O puedo hacer las tres preguntas. Ya que estoy aquí y aquí hay salvación, ¿qué yo puedo hacer entonces para ser salvo? ¿Eh? Y ahora me van a decir a mí, hermano, cree en Cristo de corazón, tú serás salvo. Acepta a Cristo, entrega a Cristo, tú serás salvo. Ay, muchas gracias. ¿Y cuándo hago eso? Porque no, yo he estado pensando por lo menos de aquí a 30, 40 años, cuando me llegue la vejez, venir y entonces usted sabe. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si hoy oí su voz, ¿qué cosa? Ah, pero hoy también hay oportunidad. Hoy, calientico, hoy, aquí, ahora. ¿Y por qué tengo que cumplir que Dios manda y que se provee en este lugar? Porque yo vengo con un sistema de vida, de actuar, de pensar. Y ahora en este lugar aprendo a pensar diferente, aprendo a ver diferente. Mi mente es completamente transformada y ahora se aplica en mí un texto que dice claramente, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado todas. He aquí todo es hecho completamente como nuevo. Lo que hoy usted necesita es completamente a Cristo Jesús, porque Cristo lo que quiere hacer por ti es darte completamente un nuevo comienzo de bendición, de salvación, darte un nuevo comienzo de libertad, de victoria y lo más importante, un nuevo comienzo en el que tu vida testifique realmente de que eres un paciente bueno que está cumpliendo lo que el doctor Cristo te ha mandado. Por eso, usted y yo necesitamos, dicho sea de paso, obligatoriamente a Cristo Jesús. Obligatoriamente en el sentido de que en Él y solamente en Él
se encuentra la salvación para nosotros. Hay un problema de pecado que es serio, pero hay un problema de salvación y vida eterna que es serio y se encuentra en Cristo Jesús. ¿Sabe? Este lugar es el hospital de Cristo aquí en la tierra. Es el hospital de la gente que tiene problemas de muchas áreas. Cuando la gente viene aquí, Cristo los interna en este lugar. Los medica, los cuida, los protege, los sana completamente. Y les dice, dile a otros la gran bendición que se encuentra en este lugar. Mucha gente debe saber eso. Hay personas, nuestras familias, con situaciones difíciles, a veces alcohol, a veces drogas, problemas de ira. Y usted y yo sabemos que aquí se encuentra algo sumamente grande, Cristo Jesús. Esa gente debe venir a este lugar, deben encontrarse con el médico divino, porque aquí hay salvación y esperanza para ellos. Lo mismo se aplica para cada amigo presente en esta mañana, en este lugar. Cuando venimos y estamos en este lugar y crecemos en este lugar, la experiencia de vida es completamente diferente, es completamente grata, es completamente maravillosa. Porque me doy cuenta de que Cristo hace dos cosas importantes conmigo. Me salva de la condenación del pecado y transforma mi vida para que yo sea conforme a su santa voluntad. Por eso, en lugares como estos, los hombres aman y están con una sola mujer. Los hijos son obedientes y atentos a los padres. Los padres aman completamente a los hijos. Los hermanos, las personas son serias, se comprometen a tiempo, cumplen. Su palabra no queda en el aire, porque hay una nueva ética de vida y esa es conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Muchos desean conocer la voluntad de Cristo. El llamado no es solamente a conocerla, es a practicarla completamente. Y eso comienza de la siguiente manera. Cuando usted reconoce a Cristo como un Salvador personal, cuando usted decide entregar su vida a la voluntad de Cristo y mantenerse haciendo lo que a Él le agrada. Es algo muy fácil, es algo muy sencillo que todos nosotros debemos hacer. Yo quiero invitar en esta mañana a los amigos que hoy nos acompañan, aquellos amigos que siempre están con nosotros. Estamos contentos, damos gracias a Dios porque ellos están hoy entre nosotros. Yo quiero invitarles en esta mañana a que abran su corazón a la voluntad de Dios, a que rindan su vida a cumplir la voluntad de Dios. Haciendo esas cosas, su vida será completamente nueva y salva en Cristo Jesús. El problema no está en mirar hacia adelante lo que yo entienda que es bueno o que es malo. Es mirar hacia arriba. Porque arriba donde está Cristo es donde está la garantía de salvación y vida eterna. Y lo más grande, la forma como debo vivir en esta tierra. Ahora usted está frente a mí. Yo estoy frente a usted. Usted y yo estamos en este lugar.
en este lugar hay algo que se llama salvación que usted necesita. En este momento se está ofreciendo de manera completamente gratuita. Y lo único que aquí y ahora usted debe hacer sencillamente es abrir su corazón, entregarse a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se entregan a Cristo? ¿Cuántos? Mire qué bonito. Ahora quiero que hagamos algo significativo. Aquellos amigos que nos acompañan en esta mañana, nuestros amigos, que hoy le han entregado la vida a Cristo Jesús, yo quiero verles de pie para orar con ellos en esta mañana. Amén. Yo quiero ver a esos amigos en esta mañana. ¿Dónde están esos amigos en esta mañana? Porque hoy yo quiero orar por ellos. Nuestros amigos que amamos, que queremos. Que en esta mañana, Dios te bendiga mucho, le van a entregar la vida a Cristo Jesús. Para hacer la voluntad de Cristo en ellos. Qué maravilloso, qué bonito. Hay uno más que dice en esta mañana, me pongo de pie, yo le entrego la vida. Dios te bendiga, ya estás. Hacer la voluntad de Dios no es difícil, no es complicado. Es recibir esa información y hacerla. Dios te bendiga allá arriba. Dios te bendiga. Voy a hacer la invitación una vez más en esta mañana. Dios te bendiga. Eso es algo, hermano, de todos los días, mi querido, ¿sí? Todo día, hermano mío, ¿sí? Eso es algo de todos los días, hermano mío. Dios te guarde, hermano, así es. Así es, mi querido. Si hay alguien más que debe entregarle la vida a Cristo hoy, este es su momento y este es su lugar. Aquí, Cristo está para bendecirte y salvarte completamente. ¿Hay alguien más en esta hora que se pone de pie? ¿Hay un amigo más en este lugar? Muy bien. Yo quiero hacer dos cosas. Invitar acá, pastor, por favor, para que él tenga la oración final. Y lo segundo, cada persona que se puso de pie en la puerta, por favor, deme un abrazo santo en el nombre de Cristo Jesús. No puede irse sin ese abrazo, ¿sí? Amén. Amados, vamos a seguir esta tarde, 6 de la tarde. ¿Has sido bendecido hoy? Yo he sido bendecido. Así que te invito a que venga esta tarde. A esas personas que se pararon, quiero que un hermano se me le acerque y me le dé un abrazo. Se le pare al lado un hermano allí. Un hermano ahí se me queda al lado de ellos. Nos ponemos de pie todos ahora. Pero no lo quiero solito a ellos ahí. Sí. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque no nos dejaste solo con un destino de muerte. Nos has dado un destino de vida en Cristo. Si bien es cierto, morimos, pero el que cree en Cristo, aunque muera, volverá a vivir. Amén. Oh Señor, también gracias, porque no solo nos perdona, sino que eres nuestro médico que nos sana. Quisiéramos, Señor, ser aquellos que hemos aceptado tu gracia, tu perdón, pero también aquellos a quienes tú vas transformando en nuevas criaturas. Nos convierte en mejores esposos, mejores padres,
mejores hijos, mejores ciudadanos, hasta que vamos creciendo a tu imagen. Señor, cada amigo, amiga que se ha levantado, cada hermano, hermana que se ha levantado, Señor, sé propicio a su necesidad. Amén, Señor. Y que esta decisión que hoy ha tomado de encontrar refugio en Jesús no sea para mañana, es ya en el nombre de Cristo. Amén. Ya tu presencia se haga real en sus vidas y ellos de aquí en adelante marchen de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendice nuestro predicador. Amén, Señor. Bendícelo, Señor, usándolo con tu espíritu, dándole la gracia de ser un propagador de este evangelio. Amén, Señor. Llévanos a casa con bien y tráenos de vuelta en la tarde. Sácanos, Señor, de nuestras cosas, de la cama o de lo que sea, para venir a estar juntos y gozarnos con tu palabra. Amén, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.